¿Ya estamos ahí, hermanos? 5:17 al 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, hermanos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El mensaje es, hermanos, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado y glorioso, Señor, hoy, Dios bendito, necesitamos de tu ayuda, Señor, nuevamente. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra debilidad de habla, Señor, de expresión, de comprensión, Señor. Tú eres aquel Dios amado que hace todo posible. Aún, Señor, un hombre sin letras, Señor, aún un sordo, Dios bendito, pueden recibir tu palabra, Señor, y exponerla, Padre, porque tú, Dios amado, eres grande y poderoso, Señor. Te pedimos nos ayudes en nuestra debilidad a cada uno de nosotros. Que ayudes, amado Señor, a aquel que viene cargado, cansado, Señor, con sueño, desesperado, con miedo, Señor, afanado. Que hoy pueda despojarse de todo peso, Señor, de pecado, Señor, y puedan descansar en ti. Qué glorioso es saber que tu palabra, Señor, dice que tú mismo, Dios, en Cristo Jesús, reconciliaste al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué glorioso es que para aquellos que tú elegiste desde la eternidad, Señor, nos has encargado, Señor, la palabra de la reconciliación. Que somos embajadores en nombre de Cristo, como si tú mismo, oh Dios glorioso, hablaras a través nuestro, gritando a la gente: reconcíliense con Dios. Qué tremendo saber, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús, que Él jamás hizo pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Te ruego que ayudes a tu iglesia a ser edificada con este mensaje como base, Señor. Que entendamos lo que tú has hecho en nosotros, pero que ahora en verdad vayamos a decirle a los demás, Señor, esas verdades tan gloriosas y eternas, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, pues estamos débiles, incapaces de hacer las cosas bien, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Empezamos, hermanos, con el gran dilema, o el dilema divino, y después pasamos a la respuesta del gran dilema. ¿Por qué? El gran dilema, hermanos, hablábamos de cómo es posible que un Dios justo y soberano, que dice en su escritura, sino que lo va a condenar justamente, pero la otra parte de la escritura dice acceso a la eternidad. ¿Qué dilema, hermano? Grave, porque que separan, no postura, más bien que separa a la iglesia. Unos enfatizan el castigo, los hermanos dan gracia y hablan de que el Señor ya ha perdonado todo. Mensajes aparecen, mensajes están, pero cuando vamos en medio, nosotros entramos en esa manía de Dios, hombre, y entramos a un dilema. Santo y justo y bueno, va a perdonar pecadores y les... ¿Cómo es posible? Es íntegro en sus atributos de otros. Ahí es donde no conoció pecado por nosotros, que nosotros Dios derramó todo su castigo y toda su ira sobre su Hijo Jesús. Ven a los cristianos un poco locos, esos hombres que han exagerado en su adoración, han entendido que el juez justo no lo castigó a su Hijo. Y ahí las cosas. ¿Quién de nosotros? ¿Quién entregaría a su Hijo a lobos y de leones? ¿Quién quitaría lo que Dios le quitó a su Hijo para venir aquí, hermanos? Dejarlo encollado hasta los... dejando su gloria allá en los cielos para venir aquí común y corriente, pero sin pecado. Esa es la respuesta del día.
La respuesta es que Dios castigó a su Hijo para no castigar a los suyos. Y eso es sorprendente. Y el mensaje es ese, hermanos. El Evangelio es eso. El Evangelio habla de la obra magnífica de Jesús. ¿Quién es Jesús y lo que Jesús hizo? Algunos de ustedes no predican el Evangelio porque no saben qué predicar y dicen, es que yo no sé de la Biblia. Hermano, lo que tú tienes que saber es quién es Jesús y lo que Jesús hizo. ¿Y sabes qué? Ese es el poder del Evangelio. Y el Evangelio tiene poder de Dios para salvar gente. No por sus obras, hermanos, sino por gracia, a través de la fe, por medio de la fe que da el mismo Dios cuando las personas escuchan el Evangelio. Ahora resulta una pregunta, hermanos, también en el capítulo 2 estudiando, es el motivo de Dios para salvar al hombre. Muy bien, respondimos al dilema divino. Sabemos que el Dios justo y poderoso castigó a su Hijo para perdonar impíos, pecadores. Esto quiere decir, hermanos, que ningún hombre merecía la salvación. ¿Todos son pecadores o no? Y ningún hombre podía salvarse a sí mismo porque todos son pecadores. Y aunque el hombre fuera eterno, hermanos, y tratara de pagarle a Dios su pecado, jamás, ni en la eternidad, todos los hombres juntos de todas las edades podrían pagarle a Dios. ¿Por qué pudo pagar Jesús? Como dice el hermano Paul Washer, porque Jesús vale más que todos los hombres que hay en la tierra. Por eso, hermanos, de hecho, se le sale debiendo todavía. Tiene peso el Señor para pagar por las estrellas, por los astros, por, hermanos, los planetas, las profundidades de la infinidad, hermanos. Con todo eso el Señor Jesús puede. Y la pregunta de esto, hermanos, es ¿para qué? El motivo de Dios para salvar al hombre. Y entramos en la semana pasada a la primera respuesta, que es ¿para la gloria de quién? De pronto los hombres, el mensaje del cristiano arminiano, que en ocasiones no todos los arminianos son cristianos, algunos salen del contexto realista de la Biblia, es decir, transgreden por completo las doctrinas esenciales, como que el hombre colabora en su salvación, o que la salvación se pierde. Obviamente, si el hombre colabora en su salvación, la salvación se pierde, ¿estás de acuerdo? Y esas cosas que transgreden, aquellos que niegan la Trinidad de Dios, o su soberanía, hermanos, y están confundidos. Pero hay algunos arminianos sanos dentro de lo que cabe. John Wesley, pueden buscar de él en el internet, John Wesley, y fue un hombre que Dios usó de una manera sobrenatural. Era arminiano, hermanos, y era un tanto carismático, y sucedían cosas en su iglesia. Gente caía, hermanos, pero era por el mensaje que predicaba. No caían como hoy los tumban, sino caían de arrepentimiento y lloraban y clamaban. Y había cosas grandes, milagros y esas cosas, y fue un hombre de Dios. Sabemos que no somos salvos, hermanos, como tal por la doctrina. Es decir, el cielo no únicamente va a estar lleno de calvinistas. Me refiero al calvinista, aquel que abraza la teología del pacto y las doctrinas de la gracia. Las 5 solas y lo que hoy en día se conoce, y se ha resumido mucho el mensaje del calvinista en esas 2 doctrinas, las doctrinas de la gracia y las 5 solas. Pero el mensaje, hermanos, a veces como distorsionado, es cuando aquellos hombres, en su mayoría cristianos carismáticos, dicen, es que Dios me amó tanto que vino y murió por mí. En cierta parte tienen razón. Es cierto, hermanos, de hecho lo vamos a estudiar. Pero primeramente es por el amor que Dios se tiene a sí mismo. Eso no le gusta al hombre. Eso no le gusta al hombre. Yo batallaba mucho en un inicio, hace años, hermanos. 15 años hoy, ¿verdad, mi amor? Gloria a Dios. Hoy cumplimos 15 años, mi esposa y yo. Y yo le decía, ¿cómo es posible que Dios quiera que lo ames más a Él que a mí? No, yo no creo en ese Dios. Dios de seguro quiere que me ames más a mí que a Él. Me daba celos Dios, pues creerlo. Y yo creía, hermanos, que Dios había enviado a su Hijo para salvarme a mí, porque yo no era tan malo, porque yo era bueno, porque yo hacía cosas buenas, porque yo me esforzaba en ayudar gente y siempre me quitaba la chamarra para dársela a alguien de la calle. Y yo creía, hermanos, que era por eso, porque Dios vio en mí luz y vio amor y buenas obras, y por eso Dios dijo, pobre de él, voy a enviar a mi Hijo.
Y la realidad que no, hermanos, no es así. Dios no vio absolutamente nada. Quiero decirte bien para que comprendan esta postura. Dios no vio absolutamente nada en ti, ni lo bueno ni lo malo. Su amor es incondicional. Y si es incondicional, es que no hay nada que condicione su amor hacia mí. Simplemente nos amó y ya. Y ya. Gloria a Dios. Eso es bueno, hermanos, porque aún nuestras buenas obras jamás le glorificaban. Aún nuestras buenas obras eran para mí, para que me vieran o para ayudar a alguien más, pero no para el Creador. Él no vio ni lo bueno ni lo malo, simplemente me amó. Y esto, hermanos, es muy, muy gratificante, muy consolador más bien, cuando eres un pecador como lo fui yo, como lo soy yo. Que en realidad, hermanos, ni yo mismo me hubiese comprado en un bazar. Y el Señor derrama su amor en Cristo Jesús para Él venir a rescatarme de las tinieblas. Y que cuando uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que yo hice? Nada. Y cuando el Señor te dio gracia, dices, pero nada. Y mi pecado, Señor, no es muy grave para ti. Dice, nada. No me importa nada. Entonces, ¿qué? ¿El cielo es para pecadores como yo? Sí, hermanos. El cielo es para pecadores como yo. Y eso es fabuloso y es una esperanza para todos nosotros. Y toda la gente que está afuera a la que le vas a platicar, a la que le vas a evangelizar, a la que le vas a hablar. Y es hermoso cuando entendemos que el hombre no tiene nada que ver. Entonces te preguntas, ¿cuál fue el motivo entonces? Y Dios contesta y te dice, para mi propia gloria. Y cuando tú ya entendiste en su gracia, dices, cierto, yo no soy nada, soy polvo. Mis días son como humo. Dios se ha humillado en voltear al mundo. Pues sí, ahora lo sé, no fue por mí, fue por Él mismo. Ese mensaje golpea a muchos y te aborrecerán cuando les digas que Dios en primer término no lo hizo por ellos, sino lo hizo por Él. Y te van a decir, tú estás loco, tú eres calvinista. Los calvinistas así son fríos y secos. No, Dios me eligió porque Él vio que yo tenía gramos de amor y de buenas obras. Y en su eternidad vio que yo lo iba a elegir, entonces me eligió. Los muertos no hablan, hermanos, los muertos no ven. Los muertos no caminan, los muertos no hacen nada, hermanos. Y la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie viene a mí a menos de que el Padre le envíe conmigo. Lázaro no pudo salir de la tumba solo. Tuvo que escuchar a Jesús. Pero dices, pero el muerto no escucha. Es que el Evangelio tiene poder para levantar a los muertos. Por eso Lázaro sale, hermanos. Esto es de Dios, es para su gloria. Y las Escrituras nos enseñan que toda la creación del universo, la caída del hombre, la nación de Israel, la cruz de Cristo, la iglesia, el juicio de todas las naciones, tienen el mismo gran y final propósito. ¿Qué? La gloria de Dios. Todo, hermanos. ¿Y dónde quedamos nosotros? Hay lugar para nosotros, hermanos, también. Pero primeramente es para la gloria de Dios. Esto significa que Dios hace todo lo que hace en total plenitud, hermanos, únicamente para Él. Eso no es agradable para muchos. Muchos de nosotros tenemos hermanos cristianos, porque ellos se denominan cristianos, muchos no lo son, aunque es un poco fuerte decirlo, porque todos en el amor que hemos recibido de Dios, queremos decirle cristianos a todos los que van a un lugar que se les llama iglesia cristiana. No, hermanos, si ellos están transgrediendo las doctrinas bíblicas esenciales, no son cristianos. Si ellos abrazan las doctrinas esenciales bíblicas que la iglesia cristiana practicaba, pero si cantan diferente a nosotros, si uno aplaude, si el otro no, si el culto lo hacen de una u otra manera, si la Santa Cena es cada semana, o cada domingo, o cada mes, o cada año, eso es secundario. Pero lo esencial, hermanos, soberanía de Dios, una salvación que no se pierde cuando es recibida, predestinación, elección incondicional, expiación limitada, preservación de los santos, esas doctrinas que son tan claras que todo es de Dios, indica su soberanía. Si transgrede, hermanos, que nosotros podemos agregar a la Escritura o quitar, si se le agregan obras a la salvación, ese tipo de cosas sí podemos decir, esto no es de Dios, por lo tanto no te puedo decir bienvenido, tú no eres mi hermano, y lo que hago no es hazte para allá, sino saco el poderoso evangelio y les evangelizo. No es edificar sobre fundamento ajeno, hermanos.
No es edificar sobre fundamento ajeno, es edificar para que tengan un fundamento. Porque no hay. Y quiero decirte que estamos rodeados de cristianos que no son cristianos. Alguien diría, no, pues es que no son, no, ellos creen que son. Y es el territorio más difícil para evangelizar. Porque ellos normalmente te dicen, yo lo sé todo, tú estás equivocado. Pero cuando la Biblia habla, hermanos, nadie puede decir que el que la porta esté mal, sino todo lo contrario. Entonces, hermanos, si es para la gloria de Dios, significa que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de quien es Él sea revelado a su creación. Todo lo que Él hace, lo hace para que su plenitud sea revelada a su creación. ¿Y para qué? Para que Él así sea estimado, para que Él sea alabado, para que Él sea disfrutado como Dios. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros entendemos la respuesta del gran dilema y nos damos cuenta que Dios no dejó de ser justo, sino que castigó con su perfecta justicia a su Hijo en mi lugar, hermanos, empieza a haber luz en mi mente y mi cabeza empieza a cuestionar, ¿cómo es posible? Oye, y cuando entiendo que Él es omnisciente, que no hay nada oculto, que Él lo ha visto todo, que Él sabe cada pecado que he hecho y lo tiene en perfecto conocimiento, que Él me ha dado oportunidad tras oportunidad, que aún alguien me preguntaba, ¿y por qué no me morí? Si andaba en el mundo y con pistolas, o andaba en drogas, o estaba en prostitución, o en cosas graves, ¿por qué no morí? Y la Biblia dice, porque era suyo desde la eternidad, y Él te cuidó aún en tu inmundicia, para atraparte cuando Él tenía el tiempo destinado para salvarte. ¡Qué increíble, hermanos! Y si es omnisciente, es soberano, Él veía tu inmundicia y la mía. No te eligió por pecador únicamente, ni te eligió únicamente porque no eras tan pecador. Hablo de una elección eterna, hermanos. Pero Él en su presciencia y en su omnisciencia veía que tú y yo, que éramos ya seleccionados de antemano, estábamos en inmundicia. Y Él no desató, no cambió de plan. Él decretó que tú y yo seríamos suyos y fuimos suyos, y no le importó ni lo detuvo mi pecado. Eso es asombroso, hermanos. Porque díganme, ¿quién de aquí merece que Dios lo haya salvado en Cristo? ¿Quién puede decir, bueno, yo no estoy tan loco como tú? Estabas en el mundo. Todos, hermanos, en sus áreas, todos cometieron idolatría, adulterio, fornicación, robaron en su momento, hicieron algo malo, odiaron. Todos, hermanos, todos hemos cortado una flor de ese jardín de putrefacción. Todos, hermanos, en diferentes condiciones y tiempos y circunstancias, pero todos lo hicimos. Todos lo hicimos, hermanos. Entonces, frecuentemente, hermanos, incluso los cristianos sinceros preguntan si es correcto o no que Dios actúe para su propia gloria. ¿Qué quiero decir? Gente pregunta, oye, pero ese Dios, qué raro, ¿no? Que quiera como que es presumido, como que es muy vanaglorioso, como que no, Dios no es así, no, mi Dios es diferente. Mi Dios, Él es mi cuate, es mi amigo. Es como el hombre, les platicaba el domingo que nos encontramos el hermano John y yo en el Oxxo, y dijo, no, yo cuando esté delante de Dios le voy a decir, ¿por qué no quitaste a Adán y me pusiste a mí para que veas que no te hubiera traicionado? El hombre está así, hermanos. El hombre está corrompido. El hombre no se siente tan malo. El hombre piensa que merece de Dios y esas cosas, y frecuentemente nos vamos a encontrar con una barrera en donde van a decir, no, hermano Carlos, estás exagerando. Pastor Emanuel, no es así. Dios, acuérdate que ya sometió a Cristo para que tú no vivas así. No, están mal, hermanos. Ellos no han entendido la magnitud del problema, la magnitud del regalo, hermanos, la magnitud del pecado. El pecado no es valorado como en realidad es. La paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo no tiene una mejor definición del pecado que decir el pecado es pecaminoso. No dice es malo, es perverso, es tormentoso, es un error, es una falla. No. Es pecaminoso, es lo peor. El pecado es muerte, y la gente no estima eso, hermanos, y dicen, oye, pero ¿es correcto que Dios sea así? ¿Quién determina qué es correcto y qué no?
Y para responder esta pregunta, hermanos, solo necesitamos considerar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Mejor cállate y no hables. Le debes decir a esa persona, mejor cállate. Cállate mejor, no hables. Déjame explicarte quién es Dios y qué es lo que Él hizo, como para que tú alterques y te preguntes si Él es o no es, o hace o no hace. ¿Quiénes somos? ¿Has salido acaso del planeta y has visto a kilómetros de distancia el tamaño de tu planeta en donde vives con millones de personas? ¿Has visto la pequeñez de ser humano que eres? ¿Sabes que Dios puede soplar y mandarte por los aires y destrozarte con un respiro? Y puedes preguntar, ¿por qué Dios? No, hermanos, estamos en graves problemas. Los hombres en la tierra están en graves problemas. El pecado tan pecaminoso inundó las vidas nuestras, del hombre y aún del cristiano, hermanos, porque ninguno aquí brinca y salta y corre y llora y ríe del gozo de saber que Cristo ya pagó. Orábamos hace un rato, hermanos, y yo oraba al Señor: Padre, permite que recordemos que no vivimos en el viernes de crucifixión, vivimos en el domingo de resurrección, hermanos. Cristo venció, Cristo pagó en su totalidad y venció. Ya no hay otra cosa que se haga, es el nuevo pacto eterno. Ya no habrá cambios, ya lo logró, ya lo hizo, hermanos. Y en ocasiones el creyente aún vive como no entendiendo bien esas cosas, como, está bien. Ahora que es del incrédulo, el incrédulo cae en esa postura de decir, pero ¿por qué Dios es así? No es para tanto, tranquilo. Ya hace 2000 años pasó eso. Dios no olvida, hermanos. Dios no olvida. A lo mejor aquí el hombre hace algo muy malo, hace 20, 30 años, se le olvida. Pero Dios olvida, hermanos, es perfecto. Perfecto. El Señor lo hace, hermanos, porque Él es Dios. Es infinitamente grande. Es soberano sobre su creación. Es supremo. Aunque juntásemos todo el universo infinito y lo pusiéramos en balanza con Dios, hermanos, no es peso para poder librar el peso de Dios. Por lo tanto, hermanos, no es solo correcto, sino necesario que Él tenga el lugar más alto. No es correcto, sino necesario que a Él se le dé alabanza y que haga de su gloria la gran razón o fin principal de todo lo que Él hace. No solo es correcto, es necesario, hermanos, que todo lo que Él haga, hermanos, todo absolutamente sea para su gloria. Es correcto, hermanos, que Él tome el lugar central. De hecho, es correcto y es necesario que tome el lugar central en tu vida, porque de lo contrario, tú no podrías caminar en pos de Él. Si el Señor no tomara el control de nuestra vida, si el Espíritu Santo no nos tomara por completo, no podríamos perseverar. Es su gloria, hermanos, lo que se manifiesta cuando un mártir contemporáneo, no vayas atrás, está muriendo quemado o enterrado vivo y cantan salmos o alabanzas. Eso no es el gran hombre valiente que canta por su Dios, sino que es el Espíritu mismo dentro de él, cantando alabanzas para él mismo, hermanos, para su gloria. Y para que otros digan, el Dios de este hombre tiene que ser verdad. El Dios de este hombre que estoy asesinando es poderoso. Oye, eso no es posible. ¿Quién podría soportar tal martirio y cantar alabanzas? No es el hombre, es el Espíritu Santo, hermanos. Y es correcto que Él tome lugar central y obre en nuestras vidas, en todas las cosas. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifiesta, hermanos. Es decir, la plenitud de quien Él es. Y que su gloria, hermanos, y su majestad sea conocido por todos. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él sea glorificado. Y cuando digo glorificado, si alguien aún no ha entendido el término glorificado, yo te estoy diciendo que debe ser estimado, alabado y adorado en todo momento. En todo momento. La Escritura dice en los Salmos, todo lo que respire, ¿qué? Todo. ¿Por qué? Porque Él lo merece.
porque Él es digno, hermanos. Por encima de todo, por encima de todo. Si Él, hermanos, evadiera esta preeminencia, Él estaría negando que es Dios. Si cualquier persona fuera Dios, buscaría esa preeminencia y sería la forma más grotesca de idolatría. Eso lo hemos visto en algunos países, en los faraones, en los reyes, en los papas. Cómo la gente los convierte en dioses, aunque no se atreve el mismo Satanás a confesar su pecado. No puede. Por eso cuando tú dices a un idólatra, oye, tú te estás postrando ante los ídolos, le besas la mano a un hombre, te permites engañar que un hombre perdona tus pecados haciendo unos rezos con repeticiones, le tienes idolatría, es un acto grotesco delante de Dios. Te recuerdo, hermano, que cuando alguien le dio gloria a algo que no era Dios, ese alguien especialista era su pueblo mismo. Y Dios, ¿sabes qué hizo? Los mataba, hermanos. Los mataba, su mismo pueblo. Porque Él es digno de toda la gloria y no hay hombre sobre la tierra que pueda tener la osadía, pero completamente llena de tontería su mente cuando desea darle gloria, honra a otro ser que no sea el único Dios verdadero, hermanos. Él es digno y es correcto, hermanos, pero también es necesario que se le adore, se le estime sobre todo y se le alabe, hermanos. Es extremadamente importante, hermanos, por eso he repetido un poco y me detengo ahí. Es extremadamente importante entender que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien de sus criaturas. Es decir, hermanos, Dios no únicamente está buscando su propia gloria sin que le importemos como tal. Al buscar su propia gloria, hermanos, Él le hace un bien a sus criaturas, muy grande, muy grande. Entonces es extremadamente importante entender que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien de sus criaturas. De hecho, hermanos, el mayor bien que Dios pudiera darle a sus criaturas y la bondad más grande que podría mostrarles es glorificarse a sí mismo, dirigir todas las cosas y obras en todas las cosas para que la plenitud de quien es Él sea revelada ante ellos. El acto más grande y más hermoso que Dios ha hecho es mostrar su gloria en Cristo Jesús. Toda la plenitud, la divinidad, la deidad, hermanos, en Cristo Jesús. Nosotros conocemos a Dios, ¿sabes por qué? Por Cristo. Y nosotros entramos a Dios por Cristo. Y nosotros estaremos con Dios por Cristo. Y alabaremos ahí. Y el premio no será el cielo, hermanos. El premio no será estar con los ángeles y que nos sirvan y habitar en una tierra de total plenitud, el paraíso. ¡Wow! Imagínate correr y comer y ir montado en un elefante. ¡Y qué belleza! Todo redimido, todo nuevo. El premio es Jesús. Es la gloria de Dios, hermanos. Jesús. Manifestada en su máximo esplendor. Entonces, el que el Señor busque su propia gloria es para un bien nuestro, hermanos. Dirigir todas las cosas y obrar en todas las cosas para que la plenitud de quien es Él sea revelada ante nosotros. Hermanos, si Dios es de valor, esplendor y hermosura infinitos, entonces el regalo más valioso, espléndido y hermoso que le podría dar a sus criaturas es la revelación de sí mismo y completamente perfecta al hombre. ¿Sí podemos entender? Si Él es lo más hermoso, lo más esplendoroso, lo más perfecto, lo más infinito, y se revela a nosotros, se nos ha dado el regalo más grande que se pudo haber dado, hermanos. Hemos leído en el discipulado pasado, hermanos, Romanos 11:36. Me gustaría que vayas ahí.
¿Ya están ahí, hermanos? Romanos. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué, hermanos? Es para Él. Para Él. Es algo, hermanos, que tiene que hacernos eco en nuestra mente cuando abrazamos nuestro señorío, tomamos nuestras propias decisiones, actuamos de una manera u otra. Tenemos que decir, Señor, ¿esto es adecuado a tu propósito? ¿O yo estoy actuando como bien me place? Esto implica, hermanos, la relación familiar, esposo, esposa, hijos. Ay, no, es que qué injusto, porque la Biblia dice que yo como mujer me sujete a mi hombre. Pero él no lo merece, él no es el hombre que yo quisiera sujetarme a él. Es más, él no es digno de que yo me sujete. Es que a ti no te importa eso. A ti lo que debe de importarte es que el Señor, Dios, dice que tú lo hagas. Y después al hombre le dice, tú tienes que morir. Oh, mis partidos de fútbol en los fines de semana, mis amigos, mis reuniones de la universidad que hago cada domingo, ¿cómo no? Muere por tu esposa. Si no, mejor no te cases. Mejor no te cases. Pero ella no lo merece, está de mal humor y es una persona, no es un vaso frágil, es una cazuela de barro, áspero, sin brillo. No, ella no lo merece. A ti no te importa, hermano. Lo haces porque el Señor lo dice. Así es. Tienes que amar a tus hermanos, servir en la iglesia, actuar acorde a la iglesia de Cristo. No, eso no es así. Tienen la mala cara, no me saludan. A ti no te importa, tú lo haces porque el Señor lo dice, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él determina, Él ordena. Gran parte de la infelicidad de la iglesia es por la desobediencia a sus ordenanzas, hermanos. Gran parte, no acomoda, me siento extraño. Hermanos, doy gloria a Dios que los que se han ido de la iglesia no están sirviendo a Dios. Digo, me da mucha tristeza pensando en la eternidad, pero los que se han ido de la iglesia no están sirviendo a Dios. Preocupémonos, miembros, cuando alguien se vaya de aquí y esté sirviendo más de lo que servía aquí. No digo preocupémonos por envidia, sino que algo nosotros hicimos mal. La gente no quiere obedecer, la gente no quiere integrarse, la gente no quiere obedecer los mandatos de Dios, ni lo que Él pide, hermanos, en su palabra, sus leyes. Y aún vivir así bajo el nombre de cristiano. Todo es por Él, de Él y para Él. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, todo absolutamente, ¿sí? Si te das cuenta, de acuerdo con este texto, hermanos, ¿cuál es el gran propósito o principal propósito de todas las cosas? ¿Con qué? Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y qué dice después? A Él sea la gloria. ¿Siempre o nada más un tiempo, hermanos? Por todos los siglos. Cuando dice todos los siglos, ¿qué es todo? Todos, la eternidad. Por la eternidad, a Él la gloria. Y miren, hermanos, vamos a leer algunas escrituras. De acuerdo con estas escrituras, fíjense bien, ¿cuál es la motivación de Dios? Digo, tenemos que introducirnos en la escritura, porque todo lo que yo te diga acerca de la gloria de Dios y la extrema adoración, alabanza, nos vamos a encontrar con algunos que digan, no, estás exagerando. Dios no quiere que vivas así. Dios te hizo libre para que vivas tu vida libremente. Él únicamente te cuida y te provee. No, hermanos, hay que caminar en pos de Él. Entonces, de acuerdo a estas siguientes escrituras, ármate para que cuando te encuentres con la gente que quiere rebajar el tributo hermoso de la soberanía de Dios, intenta, simplemente cuando lo hacen están pensando en otro Dios, tú tengas defensa y puedas edificarlo. ¿Cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? ¿Es su mérito o su gloria? Y vamos a ver, hermanos, de qué habla esto. El Salmo 79:9, ¿qué dice, hermanos? Díganme, ¿es para su mérito o para su gloria? Salmo 79:9, vamos ahí, hermanos. Dice el Salmo 79:9: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Para su gloria, digno que sea para su gloria. El Señor me salvó porque me amó, sí, pero primero fue para su gloria. Primero fue por amor a Él mismo. ¿Cómo? No entiendo eso.
Pues aunque no lo entiendas, así es. En ocasiones nos vamos a encontrar con verdades en la Biblia que no vamos a entender, y no porque no entendamos vamos a decir que no son verdad. Simplemente no entiendo, Señor, te lo dejo a ti. Trato de no descifrar a mi manera porque voy a cometer un error. Simplemente digo amén. Si es así tú dices, amén. Y no me voy a pelear con no poder saber lo que quieres decir. Es el caso de la Trinidad. Explícame bien la Trinidad. Vas a llegar a un punto en donde dices, no, pues no entiendo, ni yo tampoco, hermanos, pero nuestro Dios es trino y es uno. Gloria a Dios. Mira el Salmo 106, del 6 al 8. ¿Es su mérito o es su gloria? 106, del 6 al 8. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron en el mar rojo, se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó, ¿por qué, hermanos? Pero Él los salvó porque los amaba mucho, bonitos, pobrecitos, no sabían lo que hacían. No, Él los salvó por amor de su nombre, por su propia gloria, hermanos. Miren ahora el libro de Isaías. Capítulo 48, versículo 9. No son textos aislados del contexto, hermanos. Están dentro del contexto que estamos estudiando. Pero no va a profundizar en cada uno. 48, 9. Anoten esos textos. Ténganlos ahí cuando estén, hermanos, en condiciones de llevar el mensaje salvador a otros que se oponen a las verdades. Isaías 48, versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. No por ti, no por mí, sino por amor a su nombre. Por amor de mi nombre. ¿Y para qué más? Para alabanza mía. Bendito el Señor. Mira Isaías 63, versículo 12. $63:12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, con el brazo de su gloria. Es por su gloria, hermanos, para que su nombre sea perpetuo. Vayamos al libro de Ezequiel 36:22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino que, hermanos, por causa de mi santo nombre. Por causa de mi santo nombre. El versículo 23 dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, para su gloria. Dije Ezequiel 36, 22 y 23. Entonces Salmo 7, 9, 9 dice para su alabanza. Salmo 106, 6 y 8 dice por la gloria de su nombre. Isaías 48, 9, hermanos, dice que es para vindicar la santidad de su santo nombre. Isaías 63, 12 dice que es para hacer para sí un nombre perpetuo. Y Ezequiel 36 dice para hacer notorio su poder. ¿En dónde apareces tú y yo aquí? Vayan por favor, hermanos, a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 22 y 23. Aquí encontramos un texto de tanta belleza y valor, hermanos, que sobresale hasta entre las escrituras enlistadas de las que vimos aquí arriba. Sobresale de ellas, hermanos. Y mira bien esto, de acuerdo con este texto, ¿por qué salva Dios al hombre? ¿Es por su mérito o por su gloria? 33, 8 y 9. Digo 33, sí, 8 y 9. 33, 8 y 9. Dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí.
y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo bien y de toda la paz que yo les haré. Según este texto, hermanos, ¿es por su mérito o por su gloria? Por su gloria, hermanos, por su gloria. ¿Por qué Dios salva al hombre? Para su gloria, para que Él sea exaltado, para que la gente lo recuerde, lo alabe, lo adore. El manifestar su gloria hace que el hombre lo adore, hermanos, lo obedezca y lo ame. Vamos a ver unos textos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a revisar varios textos, hermanos, hasta que el tiempo se termine. Y de acuerdo con estos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, ¿cuál es el gran motivo, hermanos, detrás de la obra salvífica de los judíos como de los gentiles? ¿Cuál es el gran motivo detrás de la obra salvífica? ¿Cuál es el motivo? Mira a 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel 7, versículo 23. Segunda de Samuel 7, 23. Estamos buscando el gran motivo detrás de la obra salvífica, ¿ok? ¿Por qué el Señor ha salvado tanto judío como gentiles? Segunda de Samuel 7, 23 dice, hermanos. ¿Qué dice? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Dios salvó a Israel para hacerlo pueblo suyo. Para eso lo salvó, hermanos, para hacerlo pueblo suyo. Ahora mira, Simón ha contado cómo Dios a los gentiles pueblo para su nombre. Dios salvó a los gentiles para tomar pueblo para su nombre, es decir, hermanos, por el bien de su reputación, honor y gloria, para el bien de su nombre. Ahora vayamos al versículo 3, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3. En estos textos, hermanos, del 3 al 14, se encuentra una de las declaraciones más grandes de las Escrituras respecto al propósito detrás de la obra salvífica de Dios. Mira qué dice, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, hermanos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta el 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué, hermanos?
para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, ¿cuál es el fin o gran propósito de nuestra salvación? Dios nos salvó de acuerdo, versículo 5, ¿me puedes responder tú? Dios nos salvó de acuerdo al, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el ¿qué? El puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Le plació, hermanos, salvarnos. Dios nos salvó de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Esta frase, hermanos, viene de la palabra griega eudokia, con K. Eudokia, que también puede ser traducida como buen placer o buena voluntad. Eudokia es la palabra griega, hermanos, que se usa aquí, hablando del puro afecto. Eudokia, buen placer o buena voluntad. A mi Señor así le agradó y ya. Mira el versículo 6. Dios nos salvó, ¿para qué, hermanos? Alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Nuestra salvación no es un fin en sí misma, sino el medio para un fin. Nuestra salvación no es un fin en sí mismo, sino el medio para un fin, hermanos. ¿Cuál fin? Que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo. Ese es el fin. Ese es el fin, hermanos. No es tanto para que seamos mejores, más felices, más ricos, más sanos, más guapos. Aunque no lo creas, hay algunos que dicen que desde que están en Cristo su rostro brilla y son más jóvenes y más guapos. No, hermanos, no es así. El fin no es ese, hermanos, sino el medio para el fin es que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo, hermanos. Y vienen versículos 12 y 14 separados. Dios nos salvó nuevamente, dice el 12, hermanos, a fin de que seamos para alabanza de ¿qué? De su gloria otra vez. Y el versículo 14, hermanos, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ve eso? La redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor nos tome en aquel día postrero y diga: a la derecha los míos, vengan conmigo. A ser completamente consolados para alabanza de su gloria. Ahí, hermanos, cantaremos con los ángeles al que es digno de toda adoración. Y si el Señor nos permite, nos voltearemos a ver y diremos: valió la pena, era verdad. Lo que estudiábamos, lo que leíamos, a quien orábamos, escuchaba. Es como Juan decía: lo vimos, lo tocamos, la vida se manifestó. Y el pecado se irá, hermanos, por completo, y ahora sí podremos comprender. Y lo que antes conocía en parte, ahora lo conoceremos como Él nos conoce a nosotros, hermanos. Bendito el Señor. Entonces queda duda el principal propósito, hermanos, para que Dios haya salvado al hombre. ¿Cuál es la respuesta? Para su gloria, para su gloria. Y para aquellos que aún guardamos un poquito de resentimiento porque Dios únicamente pensó en él, hermanos, vamos a poder entrar a la segunda respuesta del por qué, o cuál fue el motivo que lo movió. Por amor de su pueblo, por amor de su pueblo. Y voy a avanzar un poco para terminar, hermanos. Por amor a su pueblo. Es la otra respuesta del por qué o el motivo para salvar. Una de las declaraciones más importantes de las Escrituras respecto a los atributos de Dios, hermanos, es que Dios es amor. ¿Amén o no amén? Dios es amor. Cuando digo no amén, no es que digas no amén, sino que simplemente no digas nada. Primera de Juan 4:8. ¿Quieren leerlo conmigo, hermanos? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
¿Cómo saber si amo, hermanos? Rápido me desvío. Dice Jesús, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Si me amas, entrégate, sirve, perdona. Entonces, una de las declaraciones más grandes es eso, hermanos, ese atributo que la mayoría de cristianos hoy en día quieren exaltar, el amor sobre cualquier cosa. Dios ciertamente es amor, hermanos. Es a través de su amor por pecadores que no merecen absolutamente nada, hermanos, que Él obtiene mayor gloria para sí mismo. El amor se ve en la cruz. Compartí hace tiempo acerca de la cruz. La cruz, hermanos, es señal de misericordia, es señal de gracia, es señal de amor, hermanos, como también es señal de castigo, de justicia, de ira. En la cruz podemos ver todo, hermano. De hecho, en los 4 extremos de la cruz puedes poner 2 nombres positivos y 2 nombres muy negativos. Amor y misericordia, o amor y gracia, y nosotros justicia e ira. Ahí vemos ambas cosas. Nosotros no únicamente tenemos la cruz, hermanos, para recordar el amor. El amor es claro, el amor vino a la tierra, hermanos. Sino tenemos la cruz para recordar quiénes somos y lo que Jesús hizo por nosotros. La ira que llevó ahí, hermanos. El abandono. Pero sí, hermanos, es a través de su amor por pecadores que no merecen absolutamente nada, que Él obtiene mayor gloria para sí mismo. Por toda la eternidad, hermanos, Dios será alabado por amor incondicional hacia su pueblo. Por toda la eternidad, Dios será alabado por el amor incondicional. Esa palabra, hermanos, incondicional, debe resonar en tu corazón siempre. Sin condiciones hacia su pueblo. Sin condiciones. Esta palabra amor incondicional, hermanos, para el salvo, derriba por completo la salvación por obras, el esfuerzo o el mérito humano para poder adquirir la salvación. Batallamos con eso, hermanos, mucho. En lugar de predicar el evangelio a los hijos o a los hermanos perdidos, predicamos legalismo. Si tú haces esto, vas a pegar. Si tú haces el otro, vas a ir. Y sí es cierto, hermanos, pero aquellos que han creído por la gracia, hermanos, aquellos que en realidad recibieron fe, arrepentimiento salvador, que continúan pecando, escucha bien, no podrán hacer absolutamente nada para que Dios deje de amarlos. Su amor es eterno e incondicional. Eso es impresionante. Ahí entra obviamente el diablo a susurrar y decir, bueno, entonces continúo pecando. Si piensas así, lo más seguro es que tú no has recibido la gracia para creer y arrepentirte en verdad. Pero por toda la eternidad, hermanos, Dios es alabado por nosotros. Entre más comprendemos su obra y quién soy, y lo declaro y lo confieso con fe delante de Él, llega un momento en donde digo, ¿cómo es posible, Señor, que tú hiciste lo que hiciste por mí? Se quita, hermanos, la señal de amargura de nuestro rostro, y ahora aprendemos a gozar lo que Él hizo fue efectivo. Es importante cuando a veces algunos de nosotros cargan angustia, hermanos, por su salvación, por lo que Dios hizo, se olvidan que Él no únicamente murió, sino también resucitó. Él lo logró, Él está en victoria, no está derrotado. Y sí, hermanos, nos duele y nos golpea lo que hizo por mí, pero a la vez digo, Señor, pero tú venciste y vives. Y yo me alegro y me gozo, hermanos. Me gozo. Porque Él lo hizo, hermanos, y aún me esfuerzo más en adorarlo y no comprendo cómo es posible lo que hiciste, Señor. Pero venciste, Señor, y en ti soy más que vencedor. Aunque me interponga, Señor, tú hiciste la obra perfecta y la has comenzado en mí y en ti, hermano y hermana, y Él la va a perfeccionar. ¡Qué bendición! Si hoy tú te confiesas como un pecador, que estás lejos, que no estás haciendo o siendo generoso, servicial, hermano, si tú vas y buscas al Señor y le confiesas tu pecado, porque es pecado, Él lo lava, hermano. Te restaura, te levanta y dice, hijo, mi obra es progresiva y continúa y cada vez vas a ser más sano. Me he comprometido con el Señor Jesús, esposa, limpia. Y cuando sé, hermanos, que no es con mi esfuerzo, voy y dejo mis cargas en Él y me gozo mis pecados en Él y alabarlo. Es en la manera, hermanos,
por adoración, porque no comprende cómo es posible que el bueno iba a morir y resucitó. Eso es una... Entonces, hermanos, es un gran gozo. El Dios, es el mismo Dios, saber que el Dios que salva a su pueblo por amor a su mismo Dios que salva. Un amor que va más allá, hermanos, de lo que va más allá. El pecador se apasiona y llora cuando habla. Y es el Hijo a salvar, completo acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, Dios Padre, hermanos, ha dicho, sí, yo voy, Señor. Por amor, para gloria, por amor también, por pecadores. Hemos entendido ya que no es porque vio algo bueno en nosotros. Su amor es ¿cómo? Incondicional. No es por nada bueno. Para ti, pecador, excelente noticia. Excelente. Taparte delante de Él y decir, Señor, pues es verdad, tú conoces todo. Ya no me voy a esconder más como Adán debajo del árbol, esperando que me busques y que me digas, ¿qué haces? ¿Por qué te escondes? Si no voy a salir, le voy a decir, aquí estoy, Señor, desnudo he estado delante de ti siempre, pecando, Señor, y tú me has amado así como soy miserable. Y dirá el Señor Jesucristo a aquellos que confiesen de esa manera, no forniques más. Como Oseas le dijo a su esposa, no fornicarás más. Y no hablo del acto de fornicación, hermanos, sino como un cuerpo de Cristo. El que anda en el mundo está fornicando, es parte del cuerpo. Es un gran alivio, hermanos. Un amor impresionante. Insisto, el amor únicamente debería hacer referencia al amor de Dios, lo nuestro. Estimar, apreciar. Pero amor es amor, hermanos. Y es importante que entendamos esto, hermanos, que es en mutuo acuerdo, completo acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Nunca debemos pensar que el Padre es un Dios lleno de ira que desea la muerte del malvado. No, hermanos, Él no desea que ninguno muera, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No es así como actúa la ira y la justicia de Dios como la nuestra. Ándele, ladrón, que reciba cárcel, su castigo lo merece. Dios no es así, hermanos, es sin pecado. Es sin pecado. Nunca debes pensar que el Padre actúa así y que desea la muerte del malvado. Y tampoco debemos pensar en la obra salvífica del Hijo como algo hecho de manera independiente del Padre para salvarnos de Él. Como el Hijo apaciguando la ira. La teología del nuevo pacto es peligrosa, hermanos. Investiguen ahí en lo que entramos a profundizar a esas doctrinas. La teología del nuevo pacto tiene una característica muy tremenda, que dice y el dispensacionalismo, que el Dios del Antiguo Testamento era lleno de ira y el Dios del Nuevo Testamento es lleno de amor. Separa, como si fuera separado, como si hubiera tenido un cambio. Y tiene un atributo Dios, hermanos, que todos ustedes conocen: es inmutable. No cambia, no es así como actúa. Mutuo acuerdo, hermanos. Ira y amor, justicia y gracia, castigo y misericordia, actuando al mismo tiempo, para alabanza y gloria de su nombre y por amor a su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. De acuerdo a las Escrituras, fue el Padre quien de tal manera amó al mundo, ¿qué? Que envió a su Hijo único, para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16, y lee hasta adelante. La obra salvífica del Hijo, hermanos, es la obra salvífica del Padre. El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecadores. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Amén, nos quedamos hasta ahí, hermanos. Vamos a orar.